bien, Dios les bendiga este nuevo día. Vamos a dar una lección de esta mañana de las nuevas trimestre, y me ha tocado la lección número 3 y el título de ella es La dinastía de los reyes es establecida. Ese es el tema de nuestra lección de este día. Muy bien, pero antes de continuar adelante voy a hacer más bien una oración, ¿verdad? Para que Dios es el que nos guíe, que Dios es el que nos enseñe, de que Dios, ¿verdad?, es el que nos dirija y que pueda conmover los corazones de cada uno de nosotros para que podamos buscar al Señor siempre, ¿verdad? Así que voy a hacer una oración en estos momentos, ¿verdad?, para que Dios nos ayude. Padre de la gloria, delante de tu presencia estamos, Señor, glorificando tu nombre siempre, Señor. Gracias por tus ricas bendiciones, Señor, que tú impartes cada día, no siendo merecedores de ellas, Señor, pero tú te complaces en bendecirnos. Gracias, Padre eterno. Y en estos momentos vamos delante de tu presencia, Señor, para poder, mi Dios, aleluya, agradarte, para poder hacer tu voluntad, Señor, que es nuestro deseo. Y queremos, mi Dios, que tu poder maravilloso se manifieste en vuestros medios, que esta enseñanza, Señor, pueda llegar a los corazones y podamos reconocer, mi Dios, que sin ti nada somos, Señor. Así como lo vemos en esta lección, Señor, tú nos vas a enseñar de la manera en que tú te agradas, Padre eterno. Oh, Señor, danos de tu gracia, Señor, para poder ser más que vencedores, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús Todopoderoso. Amén. Amén. Muy bien, como le mencionaba, esta lección, ¿verdad?, es muy interesante, o más bien me ha gustado bastante, ¿verdad?, de la manera en que Dios elige, ¿verdad?, a sus servidores, a sus reyes, ¿verdad?, a sus profetas, y todo ello, ¿verdad?, tiene un hermoso plan. Simplemente, ¿verdad?, el hombre, el ser humano, ¿verdad?, siempre falla, tiene tendencias, ¿verdad?, a otras cosas, y es ahí donde el ser humano fracasa. Pero Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo real en nuestras vidas también. Así que podemos verlo por medio de la naturaleza, que, ¿verdad?, Dios está ahí en control de todo ello. Por eso, ¿verdad?, en este día, ¿verdad?, o en esta mañana, vamos, ¿verdad?, a introducir, ¿verdad?, esta lección en la cual también va a hablar a nuestras vidas, ¿verdad?, de la manera en que Dios se agrada, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. La dinastía de los reyes es establecida. Por primera vez, ¿verdad?, en la historia que hemos visto, ¿verdad?, cómo Dios, ¿verdad?, ha obrado en diferentes maneras. Y Dios quiere, ¿verdad?, que siempre le busquemos, le adoremos, pero siempre el hombre, como dije, tiende, ¿verdad?, a hacer las cosas que no le agradan a Dios, y ahí es donde entramos, ¿verdad?, en problemas. Y Dios quiere, ¿verdad?, que cada uno de nosotros podamos entender y obedecer lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? La dinastía de los reyes de Israel, prefigurada al reinado eterno de Jesucristo. Y si en esta lección nos enfocaremos en el establecimiento de los reinados de Saúl, David y Salomón. Es precisamente como resultado de lo que Dios establece a través de ellos que Israel se convierta en una nación líder entre las demás naciones. Además, pasamos el pacto mosaico al pacto davídico, el cual incluirá el reinado del Mesías. Como resultado, podremos estudiar acerca de los primeros reyes de Israel y honrar a Cristo como Rey de reyes y Señor de señores. Nos enfocaremos en la mansedumbre de Saúl.
A pesar de lo que este término no es usado para sí, se hace evidente cuando asciende al trono. La historia original de David como pastor en Belén se aplica a la comprensión del oficio sacerdotal. La devoción de Salomón al nombre del Señor Dios es la base sobre la cual Israel es edificado. ¿Verdad? Así es como vemos que comienza la historia, ¿verdad?, de las tribus de Israel. ¿Verdad? Y dice en esta lección, Saúl, David y Salomón eran humanos, como lo son todos los personajes de la Biblia, incluidos los patriarcas. La Biblia comparte con nosotros sus fallas y virtudes. Sin embargo, de alguna manera, a pesar de las tragedias en cada historia, estos reyes sirven como tipos de Cristo el Rey. En lugar de lidiar al azar con las tragedias de sus historias, usted podría comenzar con las siguientes preguntas. ¿Qué sabe de los reinados de Saúl y David y Salomón? ¿Por qué cree que Dios comparte sus faltas? A pesar de esto, ¿qué logró Dios de forma general en Israel? ¿Qué puede lograr Él a través de nosotros a pesar de las deficiencias que tenemos? Hay muchas cosas, ¿verdad?, que a Dios le parece bien, ¿verdad?, que seamos humildes, obedientes a su palabra, ¿verdad? Y ese es el deseo, ¿verdad?, de cada ser humano, agradar a Dios, pero siempre la carne trata, ¿verdad?, de desviarnos, ¿verdad?, a otras cosas que al ser humano, ¿verdad?, siempre tiende a hacer y muchas veces lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Como seres humanos fallamos, ¿verdad? Pero es importante reconocer, ¿verdad?, lo que nos habla la historia, ¿verdad?, de estos reyes, ¿verdad? Y en la primera parte, ¿verdad?, que vamos a ver, ¿verdad?, es el primer rey de Israel, ¿verdad? Aunque a Dios no le pareció ni al profeta Samuel, ¿verdad?, tampoco, ¿verdad?, estaba de acuerdo con lo que el pueblo o los ancianos le pedían en aquel tiempo. Ellos pidieron rey, ¿verdad? Y pues claro, Samuel se sentía triste, Dios también se sentía afligido por lo que el pueblo, ¿verdad?, pedía, que querían rey como las demás naciones, pero, ¿verdad?, eso no le agrada a Dios, sino que, ¿verdad?, Dios les dio un rey, ¿verdad?, que no fue el agrado de Dios, pero Dios les complació, ¿verdad?, en darles un rey. Claro, ¿verdad?, todo eso trae consecuencias, ¿verdad? Cuando el hombre hace decisiones y quiere hacer lo que él quiere sin tomar en cuenta lo que Dios, ¿verdad?, desea, pues sí, ¿verdad?, vamos a tener consecuencias que van a afectar a nuestra vida y a las demás gentes también. Así que es importante someternos, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Dice en 1 Samuel capítulo 8 del verso 4 al 9, dice: los ancianos se acercaron a la ciudad natal de Samuel para confrontarlo. Samuel había servido fielmente al pueblo como juez y profeta de Dios. En esta etapa de la vida, Samuel ya era viejo y sus hijos, a quienes había designado para dirigir a Israel, a diferencia de su padre, habían elegido un estilo de vida pecaminoso en lugar del nombramiento de otro juez. Los ancianos exigen un rey y Dios les complace, ¿verdad?,
darles un rey, y Dios fue el que escogió el rey, ¿verdad? Aquí vemos que a Dios le pareció, ¿verdad?, a este rey, un hombre grande que sobrepasaba a todas las demás personas, ¿verdad? Y pues la gente, ¿verdad?, lo vio a simple vista, ¿verdad? Y pues también le agradó por su estatura, por su manera, ¿verdad?, de hacer, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad?, les dio un rey. Y dice, Samuel estaba afligido por esta petición. Él sería el último de los jueces, aquellos que velaban por el pueblo, interpretaban la ley mosaica. Samuel se sintió traicionado. Sin embargo, la realidad es que Israel no estaba rechazando a Samuel, sino al Señor. Y así es, ¿verdad? Si una persona nos niega, ¿verdad?, o nos desprecia porque estamos sirviendo al Señor, como muchos de nosotros ya sabemos de que nuestras familias, ¿verdad?, ya no nos, ¿verdad?, quieren por la razón que estamos sirviendo al Señor, ¿verdad? Pero aquí vemos, ¿verdad?, que no nos están despreciando a nosotros, sino al Señor mismo, ¿verdad? Así que esta lección nos está hablando a cada uno de nosotros que, ¿verdad?, no nos intimidamos, sino que sigamos, ¿verdad?, buscando, ¿verdad?, la gracia del Señor siempre. Los ancianos estaban cambiando a los jueces por un rey, una teocracia por una monarquía. El rechazo de Israel al Señor no era nada nuevo. El pueblo había sido obstinado desde que Dios los libró de mano de los egipcios. En lugar de negarse a su pedido a Samuel, le era menester transmitirle al pueblo lo que requería de ellos para tener un rey terrenal que los gobernara, ¿verdad? Pues Samuel los instruyó y les dijo, si quieren un rey, lo van a tener, pero él va a pedir mucho de ustedes, ¿verdad? Los va a pedir quizás mucho trabajo de ustedes, los va a tener como esclavos, ¿verdad? Pero el pueblo, ¿verdad?, querían un rey y ellos aceptaron lo que, ¿verdad?, les pidiera el rey. Y aquí, ¿verdad?, vienen las consecuencias después, ¿verdad?, de lo que, el abuso que hacía este rey con la gente, con el pueblo. El pueblo prefería despojarlo de algunas de las libertades y privilegios si a cambio podía estar protegido por un rey. En definitivo, su deseo de tener un rey no tenía tanto que ver con prometerse de sus enemigos como de asemejarse a las demás naciones. El Señor les concede su deseo, algo que previo desde mucho antes, ¿verdad?, el pueblo ya había pensado, el pueblo ya había pedido, ¿verdad?, un rey, no importaba, ¿verdad?, lo que el rey pidiera, ellos iban a obedecer, ¿verdad? Y ellos querían ver un rey como las demás naciones. Y aquí, ¿verdad?, viene el fracaso después porque, ¿verdad?, el rey desagradó a Dios, ¿verdad?, y todo eso vino hacia abajo. Como vemos, Samuel no se estaba de acuerdo con eso porque, ¿verdad?, vemos que eso no iba a trabajar. Y así fue, ¿verdad?, el rey les falló. Y aquí vemos, ¿verdad?, surge un rey humilde. Al principio, ¿verdad?, cuando Saúl comenzó su reinado, ¿verdad?, vemos aquí que pues él empezó bien, ¿verdad?, un rey humilde, ¿verdad? Y pues lo que quiere Dios, un rey, ¿verdad?, que sea, ¿verdad?, honesto, un rey, ¿verdad?, que sea humilde a sus palabras, ¿verdad? O podemos decir que estuviera, ¿verdad?, llevando a cabo lo que Dios quería. En fin, ¿verdad?, Israel pidió un rey como lo tenían las demás naciones. Los reyes en el antiguo cercano oriente
se exaltaban a sí mismos a un estado divino. Sin embargo, el rey de Israel era un representante del pacto y siervo del pueblo. Al inicio de su reinado, Saúl poseía esta perspectiva. Samuel vio por primera vez a Saúl mientras buscaba las asnas perdidas de su padre. Esa escritura la encontramos en 1 Samuel 9:17. Dios le reveló a Samuel que Saúl era el hombre que el Señor había elegido para ser rey. Samuel le dijo a Saúl que las asnas habían sido halladas, pero le pidió que se quedara para una fiesta. Luego de la fiesta permanecieran despiertos hasta tarde hablando. Cuando Samuel se aprestaba para salir a la mañana siguiente, Saúl le pidió que se quedara. La modestia de Saúl se dejaba ver. Saúl fue respetuoso con Samuel como vidente profeta, y por lo que quitó tiempo, Samuel estaba haciendo tiempo para Saúl. Samuel unge a Saúl con aceite como el primer rey. La noche antes Samuel le había revelado el plan a Saúl, pero esto no podía creerlo debido a que su tribu era la más pequeña. Al actuar de Saúl así, no estaba mostrando una falsa humildad. La modestia de Saúl también se hizo patente con su coronación. Al ser llamado, no le encontraron debido a que estaba escondido entre el equipaje. Los israelitas casi lo obligaron a ser reconocido como rey. Aquí vemos, ¿verdad?, cuando al rey, ¿verdad?, lo coronaron a Saúl más bien lo coronaron como rey, ¿verdad? Él no lo podía creer, ¿verdad?, porque era una de las naciones más pequeñas, ¿verdad? Y él se quedó sorprendido de que iba a ser rey, aún como que no lo podía creer. Él dice que estaba escondido, y el pueblo, ¿verdad?, lo pedía que saliera, lo buscaron y lo sacaron y lo conocieron como un rey. Y el pueblo, ¿verdad?, estaba contento, el pueblo lo apoyó, y él, ¿verdad?, pudo, ¿verdad?, desempeñar su papel como un rey, ¿verdad? La tensión de la transición entre los jueces y los reyes parece resolverse en este momento. Dios y Samuel están descontentos tanto con el momento del evento como la motivación de Israel. Sin embargo, a pesar de esto, Dios elige a Saúl para ser rey. El pueblo clamó con alegría. Una nueva era daba inicio. Se levanta un rey en quien se deja ver más mansedumbre que apunta hacia Cristo. Esto, sin embargo, cambiaría trágicamente más tarde debido a los cambios que Saúl sufriría. Dice, es difícil sentirse atraído por la historia de Saúl, debido a que esta muestra una fragilidad de nuestro carácter y la influencia de nuestras elecciones y la inclinación que tenemos al orgullo. Sin embargo, son muchas las verdades evidenciadas al comienzo de su reinado. Es menester recordar siempre que cuando Dios abre una puerta, provee una gran oportunidad, también nos llama a una mayor responsabilidad, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, hemos visto la primera parte de este primer rey en la historia del pueblo de Israel. Ahora vamos a ver la parte número 2, donde David, ¿verdad?,
el rey pastor. El significado de los pastores de Belén, ¿verdad? Dice que al llegar a este punto, la narrativa, vemos que el Señor ha rechazado a Saúl debido a su descendencia. Samuel, quien estaba afligido, vio a Israel tropezar sin que midiera esperanza alguna de un liderazgo piadoso. En 1 Samuel 16:1, Dios envió a Samuel a donde Isaí, el nieto de Booz, la esposa de Ruth, con el propósito de que ungiera el próximo rey de Israel. Y aquí, ¿verdad?, vemos donde Dios iba a nombrar al segundo rey del pueblo de Israel, y pues sin duda alguna, ¿verdad?, Samuel también tuvo ese privilegio de poder, ¿verdad?, elegir, o más bien ungir, ¿verdad?, con aceite a este nuevo rey, ¿verdad? Y es una hermosa historia, ¿verdad?, que vemos aquí, de que 7 hijos que tenía, ¿verdad?, este hombre, ¿verdad?, podemos decir ¿cómo se llamaba? Eliab, ¿verdad? Tenía 7 hijos, ¿verdad? Y el primero, ¿verdad?, cuando llegó Samuel, ¿verdad?, a la casa de Isaí, pues vemos que estaba ahí el mayor, ¿verdad? Y pues él pensó que realmente el mayor iba a ser el primer rey, ¿verdad? Pero la sorpresa que le dijo Dios a Samuel, dice, no, eso no es. Pasaron 7 hijos ¿verdad?, de este hombre, y lo cual ni uno de esos fue, ¿verdad? Y dice que una vez llegó a Belén, Samuel hizo arreglos para que Isaí y sus hijos se unieran a él para el sacrificio. Al llegar Samuel vio a Eliab, el hijo mayor, quien tenía el aspecto de un rey. Samuel estaba seguro de que este hombre sería el que el Señor había elegido el próximo rey de Israel, pero sin embargo no fue así. Lo que más le importaba al Señor no era el aspecto exterior de la persona, sino una condición interior. Lo que más importaba era la condición de su corazón con él. 7 de los hijos de Isaí fueron presentados ante Samuel de manera sucesiva, y cada uno fue rechazado como rey. Samuel, tal vez pensando que había escuchado mal de parte del Señor, él le preguntó a Isaí si aún tenía otro hijo. Isaí respondió afirmativamente, compartiéndole que el más joven de sus hijos se encontraba en el campo cuidando ovejas. Cuando David finalmente llegó, el Señor le confirmó a Samuel que este sería su siervo elegido. David sería el próximo rey de Israel. Al ser ungido con aceite, el Espíritu Santo descendió sobre David y permaneció con él. A diferencia de Saúl, quien el Señor quitó de su espíritu, el Señor no se apartaría de David durante todos los días de su vida. Resulta de interés estudiar más de cerca la descripción de David. Primero, él era el menor. El término hebreo traducido como menor también puede entenderse un significado pequeño, sino que tiene en cuenta este doble significado. Entonces la apariencia de David presentaba un marcado contraste con la de Saúl, quien era más alto
que más compatriotas, que más alto que sus compatriotas. Un segundo lugar se describió a David como rubio y de buen parecer. Si bien los lectores modernos podrían encontrar atractiva a este tipo de persona, el escritor de 1 Samuel 16 difícilmente habría estado de acuerdo. David parecía más un niño hermoso que alguien que podía conducir a Israel a la batalla. Una vez más, deberíamos recordar que Jehová mira el corazón. Y eso es lo importante, hermano. De que Dios no mira lo físico, ¿verdad? O el color. Lo que mira Dios es el corazón. Y es lo que Dios le agrada. La buena actitud hacia Él, ¿verdad? Que podamos ser edificados, ¿verdad? En Él. Dios quiere que siempre nos encontremos, ¿verdad? Humillados ante su presencia para que podamos agradarle. Aquí vemos este contraste de que cuando Dios, ¿verdad? Nombró al primer rey, ¿verdad? Era un hombre alto que sobrepasaba todas las demás tribus, ¿verdad? Y pues el pueblo le encantó porque era un hombre alto, grande, ¿verdad? Listo o dispuesto, ¿verdad? Para la batalla, para las guerras, ¿verdad? Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que David era completamente todo lo contrario. Era el más pequeño de los hijos de Isaí, ¿verdad? Pero el más bajito, ¿verdad? Pero un aspecto decía que era rubio, ¿verdad? Tenía sus cualidades, ¿verdad? Pero quizás Dios no se fijaba en eso, pero lo importante, ¿verdad? Que se fijaba Dios era el corazón de la persona. No importa el tamaño o la estatura, ¿verdad? Sino el corazón. Y claro, ¿verdad? A muchos quizás no podían ver a él como un rey, o muchos quizás no lo querían porque, ¿verdad? Era un hombre pequeño que pues para la guerra, ¿verdad? Pues no iba a poder hacer nada, pero lo importante aquí que vemos que Dios está con él. Dios pelea por él, ¿verdad? Y eso es lo importante. Cuando nos ponemos en la mano de Dios, Dios va a pelear todas nuestras batallas. Y eso es lo hermoso de este caso, de que cuando nos ponemos en las manos de Dios, no importa qué clase de problemas o qué clase de luchas vengan a nuestra vida, Dios nos va a ayudar para obtener esa victoria. Así como lo vemos en David, un hombre pequeño, pero Dios le dio grandes victorias con muchas naciones. Dios estaba con él y Dios lo apoyó en todas las áreas, ¿verdad? Que David emprendía. Dios le daba la victoria. Y qué hermoso que nosotros también podamos ser victoriosos, ¿verdad? En cualquier problema que venga a nuestra vida, porque sabemos que Dios está con nosotros. Y eso es lo hermoso, hermanos, de esta parte. Dice, el pacto davídico es establecido. El capítulo 17 comienza diciendo que David estaba instalado en su palacio. Mientras David inspeccionaba el hermoso palacio en que él vivía, se lamentó con el profeta Natán diciendo que mientras él vivía en una casa cómoda, el arca del Señor permanecía en una tienda. Natán le responde al rey David diciendo que debería hacer lo que él le pareciera correcto, porque Dios estaba con él. Qué hermoso, ¿verdad?, consejo podía dar este profeta Natán al siervo David, ¿verdad? De que pues Dios estaba con él, ¿verdad? Y él pudo compararse de que cómo, ¿verdad?, Dios iba a andar en tiendas. Cuando, ¿verdad?, Dios le dio la oportunidad a David de tener su palacio,
Pero él reconoció, dice, yo viviendo cómodamente en este palacio y la tienda, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios ande en tiendas? Yo también quiero establecerle, ¿verdad?, un palacio, ¿verdad? Y aquí vemos, hermanos, cómo Dios, ¿verdad?, le da este consejo, ¿verdad?, a Natán, de que pudiera, ¿verdad?, dar el consejo a David, de que, ¿verdad?, no era correcto de que Dios estuviera viviendo en tiendas, sino que también David quería hacerle una casa, ¿verdad? Dice, al parecer David deseaba devolverle al Señor todo lo que había hecho por él. La petición en la cual David se encontraba ahora le permitía poder hacer algo bueno por el Señor. Pero el Señor no permitiría esto. Vemos que Dios no había solicitado nunca que se le construyera una casa. Él no era en forma alguna semejante a los dioses de las demás naciones. Alguien a quien fuera menester atender para que a su vez actuara favorablemente para con quien así lo hacía. El Señor básicamente le dijo a David a través del profeta: no puedes ganar mi bendición, la doy libremente debido a quien soy. No olvides que estabas cuidando ovejas cuando te llamé y te ungí rey sobre mi pueblo. De hecho, yo fui quien ganó todas tus victorias por las cuales la gente te elogia. David, no tienes que hacer nada por mí. Soy yo quien obro a favor tuyo. Qué hermoso que Dios obra a favor de cada uno de nosotros. Dice que entonces el Señor le prometió a David que obraría a su favor y a través de tanto al presente como en el futuro. El presente, el Señor prometió engrandecer el nombre de David y proporcionar un lugar pacífico donde la nación de Israel pudiera morar y darle descanso de sus enemigos. Más tarde, en un momento en el futuro, el Señor prometió que los descendientes de David serían reyes sobre el pueblo de Dios, la dinastía davídica. Que el hijo de David sería el que edificaría el templo de Salomón, y que la dinastía davídica, el reinado de David estuvo marcado por la valorización de la adoración, el sacerdocio y de los profetas. Él siempre se mantuvo humilde ante el Señor. Y nos hace una pregunta: ¿lo somos nosotros? ¿Nos encontramos receptivos a la palabra de Dios, obedientes a sus caminos y sin temor a compartir nuestra pasión por su presencia? ¿Verdad? Esta pregunta nos hace a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que pues David fue humilde, ¿verdad? Y si esa pregunta nos hace si nosotros también somos humildes, ¿verdad? Y cada uno de nosotros debemos reflexionar si en verdad estamos siendo obedientes a la palabra del Señor. Salomón edifica morada permanente de Dios. Salomón, el hijo de David, se convierte en rey y se preparó para edificar el templo. El arca del pacto se encontraba en Silo, luego de haber sido capturada y devuelta por los filisteos. Con el tiempo, esta fue alojada en Kiriat Jearim y llevado a Jerusalén por David. Para la época de Salomón, el tabernáculo se encontraba localizado en Gabaón,
Es posible que tanto el tabernáculo como el arca se hubieran detenido en otros lugares durante su trayectoria. Sin embargo, Salomón no había propuesto reunir remanente al tabernáculo, el arca y el altar para edificar el templo. Con este primer acto como rey de Israel, Salomón estaba estableciendo la agenda de su gobierno. 1000 ofrendas quemadas fueron ofrecidas al Señor. Al hacerlo, Salomón no solo preparó el templo para recibir la presencia de Dios, sino que también el corazón del pueblo. ¿Verdad? Y qué hermosa historia podemos ver, ¿verdad? Aquí. Cuando Salomón edificó el templo, dice que hizo 1000 sacrificios, ¿verdad? Preparó el templo, preparó los cantores, ¿verdad? Y alabanzas para Dios, para hacer una grande fiesta al Señor. Dice, y más tarde, el día en que se dedicó el templo, Salomón dirigió al pueblo de un tiempo de alabanza al Dios de Israel. Pero antes de hacerlo, le recordó al pueblo la palabra del Señor de su padre David. Dios fue fiel a su promesa de que uno de sus hijos de David edificara una estructura permanente para que la presencia del Señor habitara en medio de su pueblo. Yo no sé si usted está preparando su templo, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo llegue y more allí, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos estar receptivos para que el Espíritu de Dios llegue a nuestras vidas y pueda morar, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Dios estableció la casa de David. Salomón edificó la casa de Dios. El pacto davídico fue la base para la próxima era, impulsado a Israel hacia adelante. Dios no solamente estableció su nombre, sino que también el nombre y la fama de David. El nombre y la fama de David fue algo conocido entre las naciones vecinas. De hecho, las evidencias arqueológicas recientes indican que los extranjeros usaron la frase casa de David para referirse a los reyes de Judá que reinaron en Jerusalén. La descendencia de David reinaron durante aproximadamente 400 años. El nombre y la fama del templo de Salomón también se extendieron por todas las partes de David. Expandió las fronteras de Israel a través de la guerra. Salomón las expandió a través de la paz, el comercio y los tratados. El nombre y la fama de Salomón se extendieron por todo el mundo conocido. En el capítulo 9, Salomón da la bienvenida a la reina de Saba en Etiopía. Ella le contó sobre lo que había oído de su tierra cercana, su sabiduría. Cuando Salomón escuchó este informe por primera vez, no creía las palabras de ellos. En las naciones se encontraban historias acerca de Salomón, entre las cuales en el mundo antiguo ninguno de superó la notoriedad. Sabemos que el Señor estableció a Israel, pero ¿en qué mediado lo hizo? ¿O en qué medida lo hizo? ¿Lo hizo en forma simbólica o lo fue en su presencia? Si el nombre está relacionado con la presencia de Dios, entonces Dios glorificó a Israel, atemorizó a los enemigos de la casa de David, habitó en el templo y llevó a las naciones a la mesa del palacio en Jerusalén. Qué hermoso, ¿verdad? Podemos ver esta historia de que Salomón pudo, ¿verdad?, glorificar el nombre del Señor, hacerle una casa donde el pueblo pudiera reunirse y alabar y glorificar
el nombre del Señor, ¿verdad? Y claro, cada uno de nosotros también, ¿verdad? En nuestros hogares podemos hacer esto, ¿verdad? De edificar ahí un hogar al Señor, ¿verdad? Nuestra familia, nuestros hijos, ¿verdad? Que sirvan al Señor y hacer de ellos, ¿verdad? Lo que Dios desea. Salomón no perdió tiempo en edificar y establecer a Israel. Al hacerlo, no buscó primero asegurar sus fronteras o ampliar sus fuerzas armadas, sino que comenzó con la construcción del templo del Señor. Existen muchas cosas buenas que podríamos hacer por el Señor, pero ¿cuál de esas cosas es la mejor? ¿Cómo podemos aportar nuestros dones y talentos de manera práctica para apoyar a la obra de su reino? Hay muchas maneras, ¿verdad?, en que podamos agradar al Señor, en que podamos ayudar a nuestra iglesia, ¿verdad?, en poder aportar, en poder ayudar, ¿verdad? Aquí nos dice de talentos también, ¿verdad? Qué hermoso. Hay mucha gente que tiene hermosos talentos y pueden, ¿verdad?, claro, ayudar en diferentes áreas, ¿verdad?, en nuestra iglesia. Dice el llamado al discipulado. A través de esta lección hemos visto que los 3 reyes estudiados poseían defectos de carácter. Saúl comenzó muy bien, pero terminó en un estado grave. David derramó sangre inocente, por la cual fue confrontado por el profeta Natán como asesino y adúltero. Salomón comenzó bien, pero luego se entregó a la idolatría, aunque posiblemente regresó al Señor más tarde en la vida. El punto a considerar aquí es que los 3 reyes tuvieron sus propias luchas para someterse al Señor. El verdadero rey de Israel. Lo mismo sucede con nosotros, los que estamos deseosos de llamar a Jesús Salvador, pero quienes al mismo tiempo somos muy lentos para llamarlo Señor. Todos debemos someternos al señorío de Jesucristo para la salvación. Quiera Dios que podamos reconocer el nombre del Señor Jesucristo, aquel que no solo es nuestro Salvador, sino también nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, ¿verdad, hermanos? Es algo hermoso poder reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Rey, y es un Rey de Reyes, ¿verdad? Porque este Rey de Reyes no va a fallar, aunque los demás reyes pasados fallaron, pero este último Rey que nos está hablando, que es Jesucristo, este Rey no fallará. Y de seguridad alguna, ¿verdad? Nosotros estamos puestos nuestra mirada en este Rey de Reyes, ¿verdad?, que es Jesucristo. Él es bien, Él es compasivo, Él conoce nuestras necesidades, nuestras debilidades, y vamos, ¿verdad?, a cerrar este estudio, ¿verdad?, con una oración, ¿verdad? Y en estos momentos, ¿verdad?, yo quisiera animarle que siga, ¿verdad?, buscando del Señor. Ese es nuestro deseo, que, ¿verdad?, sigamos adorando y buscándole, porque el Señor viene pronto y queremos estar listos y preparados para su venida. Por lo cual, ¿verdad?, para despedirnos vamos a hacer una oración por todas nuestras familias, ¿verdad?, por todos nuestros hermanos en la iglesia, que, ¿verdad?, no se desanimen, sigan buscando del Señor, porque esa es nuestra meta, ¿verdad?, seguir adelante hasta el fin. Dice que la palabra de Dios, el que perseverare hasta el fin, este será salvo, y así lo será, ¿verdad? Así que vamos a hacer una oración para que Dios, ¿verdad?, nos siga iluminando, para que Dios nos siga ayudando
en todas las áreas, ¿verdad? Que estamos, como quien dice, sufriendo, batallando, pero con la ayuda del Señor vamos a ser más que vencedores. Así como, ¿verdad? Dios le dijo a David que todas las victorias que tenían, ¿verdad? Era porque Dios, ¿verdad? Estaba con él. Y sin duda alguna Dios también está con nosotros, así que vamos, ¿verdad?, seguir adelante. Padre de la gloria, en tu presencia nos ponemos en este momento, suplicando, mi Dios, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, mi Dios, ahí en sus hogares, donde quiera que ellos se encuentren, tu Santo Espíritu sea con ellos, para que ellos puedan recibir, mi Dios, esta hermosa bendición que tú sabes dar cada día, Señor. Lo importante es, mi Dios, que podamos reconocerte, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, que nos ayudas, mi Dios, a librar, mi Dios, todas las batallas, Señor, que tenemos. Que tú eres el único que nos das, mi Dios, la victoria para poder seguir adelante. En tu mano nos ponemos, Señor, y queremos que tu Santo Espíritu nos guíe a todo conocimiento, Señor, de tu palabra. Que podamos ser más que vencedores por medio de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias por esta hermosa bendición, Señor, que tú nos das, de poder servirte, mi Dios, en espíritu y en verdad, Señor. De igual manera te pido por cada uno de mis hermanos, que tú les cuides, Señor, que tú les ayudes cada uno de ellos. Yo sé, mi Dios, que hay tiempo difícil, mi Dios, y ellos están pasando necesidades, y necesidades espirituales, Señor, que están batallando también, Señor. Oh, darles la victoria, Padre eterno, así como tú le dabas la victoria a David. Y que ellos puedan reconocer, mi Dios, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Todas nuestras victorias, Señor, es porque tú estás ahí, Señor, para bendecirnos y para ayudarnos en todo tiempo. Gracias por tu grande amor y por tu grande misericordia, que hasta aquí, mi Dios, tú nos has ayudado y tú nos has bendecido. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad que tú nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Amén.